Hola, 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 mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Mitos de Lujo. Y como lo vi pasar al profesor, no podía, digamos, mire, profe, por usted hice callar a Elvis. Lo cual no es poco, ¿eh? Me Lo parece cual no muy, es poco. Así me es parece- que es un verdadero honor y un placer que usted comparta este vivo con todos nosotros, o sea, con todos los que, digamos, a mí me toca estar en el frente, pero digamos, hay un montón de personas que nos siguen, que nos apoyan y que están comprometidos con las ideas de la libertad. Así me es parece- que eh, en principio, digamos, le voy a, dado que cambiamos un poco la dinámica, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a hacer unas preguntas y después nos ponemos a discutir algunos temas que andan dando vuelta de la coyuntura argentina. Lo primero, digamos, que me gustaría que me cuente es lo que fue su paso por la Universidad de Chicago y, digamos, y que en algún momento haga un especial énfasis sobre sus clases con Robert Lucas. Sí. No, yo estuve con varios de mis profesores, fueron después premios Nobel, así que obviamente sufrí y disfruté una experiencia notable por la versación. O sea, digamos, a mí hubo varios de esos profesores que me impactaron mucho: George Stigler, Gary Becker, Robert Luca. Eh, Debo confesar que a mí siempre me impactó, como alguna vez se lo conté, Gary Becker. La inteligencia de Gary Becker era asombrosa. Me impactó también de Robert Lucas la obsesión por buscar con un método científico algo que explicara las tendencias de crecimiento y los ciclos económicos, y la idea que economía no se podía hacer mirando por la ventana, que había que tener un modelo conceptual y la apertura a los debates. A usted le hubiera encantado, porque una de las pocas veces que yo en las clases pude intercambiar con él fue cuando repasábamos el modelo keynesiano, así que me imagino lo que usted era entretenido. Nos hubiéramos hecho una panzada. Pero que tenía mucho que ver con, bueno, las consideraciones que él hacía sobre la formación de expectativas, los supuestos que había detrás del mal funcionamiento de una economía de mercado, qué episodios históricos había tratado de explicar y quiénes los habían explicado mejor y cuál era, digamos, cuál era la metodología apropiada en economía, pero yo diría fue un verdadero desafío intelectual. Para mí fue una de las pocas veces en mi vida que me sentí muy exigido. O sea, digo, yo ahí me sentía exigido por los profesores, por los estudiantes, y en esa época había una regla que pasaba el segundo año un 33%. Entonces usted imagínese que yo había sacrificado muchas cosas en mi vida para ir ahí y que tenía que estar en el 33% que sobrevivía. Y lo estuve, pero no fue gratis eso, la verdad que lo sufrí mucho. Diego, y alguna anécdota en particular que le guste contar, digamos, sobre esa época o algo sobre Gary Becker, ¿no? O sea, que, digamos, Mire, a mí me impresionaba tremendamente Gary Becker. Gary Becker preguntaba siempre cuando había una afirmación, tenía una expresión que era why, ¿por qué? Y ¿por ahí qué? estaban unos dramas extraordinarios. Y siempre que lo encontrara a usted en la lista, porque ahí estaban los padecimientos. Pero con los años yo tuve una relación muy afectuosa con el profesor Becker, que me invitó varias veces a la universidad, después de muchos años de haber pasado por las aulas, y siempre me desbordaba su inteligencia. O sea, siempre usted podía esperar algo innovador, digamos, creativo. Cuando usted se pone a mirar muchos campos del conocimiento, en todos, en general, Becker incidió.
incidió con una contribución sobre la cual elaboró el resto. Por ejemplo, la idea del capital humano, la idea de la economía del crimen, la idea que una economía libre, esta es una idea muy importante por los debates que a veces tenemos, hace muy difícil la discriminación, es decir, los Claro. prejuicios operan, pero si usted tiene que competir en una economía de mercado, mejor que se guarde los prejuicios, porque si no se fuma. Claro, porque esa en realidad digamos, la primera contribución de Gary Becker, que es Economía de la Discriminación, y que tiene que ver con su tesis doctoral, ¿no? Después Exactamente. ya vino Capital Humano, después vino Crimen y Castigo, ¿no? Que es lo que genera el inicio de Derecho y Economía, digamos, el Tratado sobre la Familia, Claro. digamos, Ahí, ahí viene una cosa muy interesante, porque cuando yo estaba, empezó a jorobar con la asignación del tiempo entre las actividades de mercado, fuera de mercado, los incentivos. Y después empezó a jorobar con la asignación del tiempo a través del tiempo. Entonces usted claro, tenía exacto. opciones. Y yo siempre me quedaba la idea de qué se le va a ocurrir, en particular qué se le va a ocurrir para los exámenes. O sea, Claro. él preguntaba lo que él no podía resolver. Ah, Entonces, bueno. en general, uno bajo la presión de esos exámenes encontraba a veces respuestas plausibles que a él no se le habían ocurrido. Eso me impresionaba mucho, pero en general también me impresionaba una cosa muy interesante, que era su firmeza conceptual, pero su tolerancia a que usted pusiera otra idea. El problema es cuando usted ponía otra idea, entraba en el escalpelo, el bisturí de él, y era en general, mejor era no innovar ahí, No era innova. innovar. Él descubría enseguida sus inconsistencias, pero digo, la gente no sabe, pero yo con usted he discutido muchos temas de economía del crecimiento, de la economía de la innovación, del crecimiento óptimo, y a mí siempre el que me enseñó a pensar ese tema fue Gary Becker. O sea, qué cosas había que tener en cuenta, qué es lo que determinaba la optimalidad, cuáles eran las condiciones por las cuales uno se dedica a esos temas y qué respuestas trata de encontrar. Después con los años la discutí con usted, así que fíjese qué interesante. La Un atmósfera. privilegio el mío, la verdad que ha sido un privilegio. Digamos, esos viajes, si la gente supiera lo que eran esos viajes con esas charlas, eran maravillosas. Así es que bueno. El segundo tema que me gustaría tocar con usted es básicamente su paso por la función pública, porque muchos, digamos, fuimos muy marcados durante el gobierno de la Rúa en su segunda función, porque usted primero fue ministro de Defensa y después ministro de Economía por 15 días. Pero digo, me gustaría que cuente toda la experiencia y lo que fueron esos días para usted y, digo, y la reflexión sobre ese momento histórico argentino. Sí, ahí había una cuestión que a veces no se entiende bien, pero que yo creo que es importante entender. La Argentina venía de una larga década de estabilización, nosotros no teníamos inflación en ese momento, era levemente negativa, pero esa economía había sufrido un extraordinario shock externo negativo que se compuso de tres shocks. El primero fue el asiático, que derrumbó el precio de las commodities. El segundo, que producto de esa caída del precio de las commodities, Rusia era una economía muy dependiente del precio del combustible. El precio del combustible se pulverizó y Rusia entró en cesación de pago y eso produjo una enorme restricción a los países emergentes, porque todo el mundo pensaba quién es el próximo Rusia. Y ese fenómeno de caída de los precios externos y suba de los costos comprimía el valor agregado nacional y eso se vio compuesto porque ambas crisis hicieron inviable la situación de paridad del real, de la política brasileña, y Brasil produjo una enorme devaluación, lo cual
comprimía aún más las circunstancias de Argentina. Bajo esa experiencia a mí me tocó integrar el gobierno, que fue una época increíblemente difícil, porque estábamos bajo una presión contractiva por factores externos muy severa, en un régimen donde nuestra moneda se había atado a otra moneda, producto de haber en el pasado tenido dos hiperinflaciones, megainflaciones, alta inflación, o sea, no ocurrió porque sí, eso ocurrió, le quitamos 13 cero a la moneda, cada cero es 1000% de evaluación, por eso quiero que entendamos de la magnitud del compromiso que había con la política cambiaria y lo complicado que era, lo complicado que era pensar en una salida, entonces, de ese arreglo monetario. Entonces, lo que había que hacer era ajustar los presupuestos y a mí me tocó una jurisdicción defensa donde la tarea fue ímproba, porque, para que usted tenga una noción, Javier, el presupuesto de defensa del año 2000 era en términos nominales más bajo que el del año 92. Digo, para... Las universidades, por su parte, habían pasado de 900 millones de presupuesto a 1.800, o sea, habían duplicado nominalmente. Digo esto por los debates que ocurrieron después. Claro. En esas circunstancias, el gobierno de ese entonces había conseguido un blindaje, es decir, un blindaje quería decir un préstamo de los organismos multilaterales que, combinado con algún esfuerzo interno, hacían financiable nuestras operaciones. Desgraciadamente, en el primer trimestre, por muchas razones que no viene al caso de explicar ahora, las metas se habían violado y eso produjo que renunciara el ministro de Economía anterior y a mí me tocara ir a hacerme cargo. En esas circunstancias, mi diagnóstico era que esa crisis, con toda su gravedad, tenía que ser enfrentada siguiendo las reglas que habíamos comprometido ante nuestra ciudadanía y ante el mundo. Y lo que hice fue lo que muchos años después hicieran todos los países del euro, es decir, reducir el gasto fiscal. Yo creía que en esas circunstancias tan recesivas era muy inconveniente subir los impuestos. En general, para ser honesto, a mí me cuesta subir los impuestos, no me gustan los impuestos. A mí me gustan las cosas voluntarias, no las impuestas. Pero digo, más allá de eso, yo creía que no era apropiado subir los impuestos, entre otras razones porque se habían subido mucho al comienzo del gobierno. Ese programa tenía subyacente la idea de que la economía mundial se iba a recuperar, que los precios de las commodities estaban a un nivel extremadamente bajo y se iban a recuperar y que finalmente Brasil y los mercados de capital se iban a normalizar. Todo eso ocurrió, desgraciadamente, no el liderazgo de ese tiempo, y cuando digo el liderazgo intelectual, empresarial, político, parlamentario, no creía que había un atajo y rápidamente algunas de las medidas que tomamos generaron mucha resistencia y finalmente el presidente evaluó que creía que era mejor que yo fuera reemplazado y asumió al doctor Cavallo en mi sucesión. Lo que yo puedo decir con toda tranquilidad es que el programa estaba bien calibrado, que el esfuerzo que pedíamos era un esfuerzo chico. No quiere decir, usted recuerde que el gasto de esa época era 2/3 del gasto de hoy, o sea, yo creía que había que hacer alguna corrección estructural, pero no era muy grande porque, seamos prácticos, los ministros anteriores, del gobierno anterior, habían sido austeros en el gasto, no había lo que hubo después. El gasto del sector público, al cual yo creía que había que reducir, pero cuando digo creía que había que reducir, había que hacer una rasurada. Hoy hay que hacer otra cosa muy distinta. Claro, obviamente. El gasto en términos de la producción ha subido más del 50%. Entonces los problemas son esencialmente diferentes. Si yo veo que ahora se usa la historia, me absolverá. Yo no voy a decir, yo digo, hubo varios episodios que sí
ocurrieron tal cual yo había mencionado, y acá no hay para macanear. Todos los discursos de esa época, las conferencias de prensa, están en YouTube. Más aún, si ustedes buscan en mi biografía, déjenme pasar un aviso, en mi biografía de Instagram, ahí está la conexión a mi canal de YouTube, donde estas cosas están contestadas y explicadas a un extraordinario nivel de detalle, y me viene muy bien que la gente vaya ahí y vea, porque, bueno, con cierto orgullo yo digo, yo resisto el archivo. Usted me Claro. preguntaba, hace 20 años, opino más o menos lo de hoy, con una ventaja. Los hechos posteriores probaron el acierto de mis afirmaciones. La economía mundial se recuperó, empezó uno de los ciclos más auspiciosos. Yo le había dicho al gabinete que necesitamos que la soja subiera entre 40 y 50%, es decir, que recuperara los niveles anteriores. Terminó subiendo por 4. Brasil se recuperó, y si hubiéramos mantenido el régimen, las reglas de juego, la palabra empeñada, a la economía argentina le hubiera ido magníficamente bien, no hubiéramos roto las instituciones y no hubiéramos hecho el desastre que hicimos institucional del 2002 en adelante, que hace que aún hoy no hemos podido reparar los problemas de esa ruptura institucional. El otro elemento de juicio, Javier, que vale la pena considerar, a usted que le gusta especular sobre todas estas cuestiones teóricas, es que los países del euro, 11, 12 años después, sometidos a las mismas presiones que estaba sometida Argentina en ese momento, optaron por un programa que sería una arrogancia de mi parte, diría, al modelo López Murphy, pero siguieron ese camino. Es decir, hicieron la corrección de gasto interno, se sometieron a reformas laborales y previsionales profundas, eligieron no destruir la estructura contractual de los países, el derecho de propiedad, porque una vez que usted hace daño en esas cuestiones, repararlo es muy difícil, y desgraciadamente la gente se acostumbra a sospechar que usted va a estafar, y si todo el mundo cree que usted va a estafar, de que no hay forma de controlarlo, bueno, el resultado es muy negativo para el país, y eso es lo que... Le voy a hacer dos comentarios. El primero es cuando usted dio el discurso en la Bolsa de Comercio, donde presentó el programa, yo estaba. O sea, fue un sábado, de hecho. Exactamente. Y yo me acuerdo que fui, digamos, y después yo en ese momento trabajaba en HSBC, y obviamente después de eso hice el trabajo, digamos, lo volqué en un escrito, y bueno, por distintas cuestiones no salió y no viene al caso, digamos, pero yo me recuerdo con mucho agrado ese momento en el sentido de esa presentación del programa excelentemente fundamentado en el sustento teórico. La verdad es que, digamos, recuerdo, digamos, lo placentero que es, digamos, ver que el cargo está ocupado por gente idónea. O sea, es el primer punto, y cómo, digamos, se notaba la teoría y la evidencia empírica, digamos, que sostiene esa teoría, digamos, en lo que fue ese discurso donde usted presentaba el programa. Ese es uno de los puntos, y ahora el otro me lo olvidé, pero estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Me quedé tan entusiasmado en ese recuerdo que me olvidé, pero ahora ya me acordé del otro. Ahora le voy a contar algo de la experiencia europea. En un momento, el ejército de caraduras que anda dando vuelta por Argentina, defensores de la heterodoxia, en un momento andaban diciendo que el programa era el programa de Portugal, y que lo que había que hacer era lo que había hecho Portugal. Entonces, una persona que por ese momento, digamos, no tenía un cargo importante, y que después llegó a un cargo muy importante, entonces hablaba de la experiencia de Portugal. Entonces,
uno, digamos, tenía que tomarse el tiempo de ver qué era la experiencia de Portugal. ¿Por qué la bestiada doméstica heterodoxa clamaba por el caso de Portugal? Porque básicamente en el último año habían hecho un programa de expansión fiscal. Entonces, nada, yo digo, fui a revisar el caso de Portugal. Entonces, cuando revisé el caso de Portugal, encontré que sí, es verdad que estaban haciendo una expansión fiscal ese año, claro, pero venían de una contracción de 13 puntos del PBI, del gasto. Es verdad, es verdad. Claro, entonces, entonces a esa persona que estaba disputando por un cargo muy importante, yo, digamos, le hice una captura de pantalla de los números fiscales y le dije, mirá, si vos vas a hacer esto, yo me propongo para ser tu jefe de campaña. Eh, después, o sea, después no, ¿cómo es? O sea, no lo mencionaron más el caso de Portugal. Cuando se dieron cuenta que en realidad era un ajuste, digamos, del cual nunca están dispuestos a hacer, evidentemente descartaron el caso de Portugal, porque yo lo que noto es que en realidad son capaces de subirse al colectivo que fuera si dice que van a poder gastar más. Sí, es verdad. O En sea, es como, un comentario sobre eso. El caso que es más interesante de toda la experiencia europea es el caso de Irlanda, no porque yo sea nieto irlandés, es un no, no, vicio. pero efectivamente lo es. Eso es verdad. Pero digo, Irlanda hizo la corrección a fondo, inmediata, y lo más extraordinario del caso irlandés es que fue el país que más creció. Fue el que hizo las cosas a fondo y fue el que tuvo la reacción más espectacular. Y a mí siempre me entusiasmó esa idea de que si uno hacía las cosas que debía hacer, eh, en general es muy difícil ir contra la teoría. Usted siempre me pregunta de todas estas experiencias que yo viví. Yo tenía un profesor que siempre me decía, mire, no vaya contra la ortodoxia, porque ahí usted tiene los teoremas de ese lado. Para ir contra los teoremas hay que ser muy inteligente. Es la sabiduría acumulada. Entonces, en general, en la presunción, usted, salvo que usted sea un genio, aplique el manual, el libro, Claro. la experiencia histórica. Y yo siempre me fijo las experiencias de otro, y en este caso, la experiencia irlandesa fue impresionante, Javier. Yo siempre sospeché que iba a andar muy bien hacer las cosas bien. Nunca creí que iba a andar tan bien. Digo, Sí, para digamos, para mencionárselo a la audiencia, yo a veces uso el caso de Irlanda. Irlanda, cuando decide hacer las reformas de mercado, en ese momento era uno de los países más pobres de Europa. así es. Y en 35 años se convirtió en uno de los más ricos, a punto tal que hoy ha pasado el PBI per cápita de Estados Unidos en más de un 10%. Y hay algo que a mí me resulta tan particularmente atractivo del caso de Irlanda en lo numérico, porque muchas veces uno se encuentra con el cuestionamiento cuando uno presenta las ideas de la libertad como mecanismo para alcanzar el bienestar y la felicidad, digamos. Es más, yo estoy convencido que el mercado, digamos, la acción humana, digamos, el sistema de libre empresa, digamos, permitiría replicar el paraíso en la tierra. Digo, estoy convencido de eso. Eh, pero, digamos, al margen de esa cuestión, uno cuando se remonta al caso de Alberdi, ¿no? Y que el modelo se pone en marcha en 1860 y que la verdad éramos un país de bárbaros. Y en 35 años, en 1895, Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Es decir, casi como que es atractivo hasta por el número, ¿no? Digamos, porque, digamos, o sea, el número es el mismo número que hizo, digamos, de Argentina un país rico. Y una de las cosas que a nosotros nos pasó con Giacomini, nosotros
cuando armamos el Política Económica Contrarreloj, que usted hizo los comentarios, que fue como nos conocimos y que andábamos de gira, digamos, parecíamos los Rolling Stones. Eh, en ese contexto, nosotros también después calibramos todas esas medidas adentro de un modelo que en la literatura de crecimiento económico se llama Jones-Manueli, que tiene dos características. Tiene el crecimiento permanente de largo plazo de los modelos de crecimiento endógeno tipo AK, y al mismo tiempo tiene la existencia de convergencia a la solo SWAM. Entonces combina esos dos elementos, convergencia y crecimiento de largo plazo. Y nosotros cuando calibramos todo ese programa dentro de ese modelo, con los parámetros calibrados para la economía argentina, nos daba que poniendo la cuestión en caja, cuando arrancaba el gobierno de Macri, Argentina en 35 años lograba converger. Desafortunadamente, Macri le dio demasiado poder a Marcos Peña y a Durán Barba, y no solo que han causado un desastre económico y que no, ha sido un fracaso, sino que además, desde mi punto de vista, han causado un daño cultural muchísimo peor. Pero bueno, eso ya es parte de otra discusión. Y lo interesante es que el ejercicio nos convergía en 35 años. Ahora era como que era muy divertido. Eso a mí siempre me llamó la atención. Pero al margen, digamos, de todo esto que ya es historia, yo quisiera discutir con usted, profesor, el tema de la coyuntura. Y acá hay algo muy divertido para discutir esta semana, eh, que básicamente un, un señor con título de economista y otro montón de títulos, pero que desafortunadamente el sueldo se lo pagamos nosotros, porque es investigador del CONICET, publicó una nota sobre los 6 errores del monetarismo. Y la verdad es que, bueno, este hombre en cuestión, digamos, critica la premisa monetarista, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, digamos, esa frase que tan recurrentemente utilizaba Milton Friedman y que muchos utilizamos recurrentemente, y por otro lado hablaba y hacía una crítica de lo que es el riesgo de hiperinflación. Eh, la primera discusión, digamos, podemos poner, digamos, esto le vamos a dar un formato teórico, así es que podemos discutir la primera premisa, digamos, la de la naturaleza de la inflación. Si quiere, arranca usted y lo vamos peloteando, o como usted quiera. Vamos, hay muchas observaciones sobre esto. Una muy simpática, que cuando se decía eso en la Argentina, yo fui invitado a una reunión con el Banco Central Europeo y uno de los economistas importantes de Europa me dio un libro con una colección de ensayos para probar la naturaleza monetaria de la inflación, y me dice, como en el suyo es el único país que esto se discute, le sugiero difunda este libro. Bueno, él sabía que yo no estaba de acuerdo con esas afirmaciones, porque yo voy a una cuestión, a ver, de dos tipos. Vamos por una cuestión empírica y vamos después por una cuestión conceptual. La cuestión empírica, entre 1970 y 2020, la cantidad de dinero ha crecido al 85% anual, la inflación creció al 83% y el crecimiento residual del 2%. Mire, si no es un fenómeno monetario, es una cosa que se le parece mucho empíricamente. De empezar por ahí. Segunda cuestión, si no hubiera dinero, lo que hay en economía, y yo doy un curso de introducción a la economía, yo siempre explico esto, porque digo, cuando alguien le dice que la inflación no es un fenómeno monetario, ahí usted ya sabe que eso no anda bien, eso no ese software no funciona.
¿Por qué? Porque si usted no introduce el dinero, usted no tiene precios nominales, tiene precios entre un bien en términos de otro, como en una economía de trueque, no hay precios nominales, no. Los precios nominales surgen cuando usted introduce el dinero. Y es justamente el precio del dinero el nivel general de precios. Es decir, usted define los precios nominales y la inflación es la variación sistemática al alza de los precios nominales. Solo puede estar asociada a un incremento del dinero, porque si no hubiera dinero, ese fenómeno de movilización nominal no puede ocurrir. Exacto, si usted me deja, digo, yo le complemento, digamos, con la presentación teórica. Justamente esa situación surge porque cuando uno hace la derivación tanto de las curvas de demanda como las curvas de oferta, digamos, en esos ejercicios de optimización las funciones emergentes son homogéneas de grado cero, es decir, están determinadas en términos de precios relativos. Por lo tanto, digamos, o sea, siendo la inflación como fenómeno en una de sus acepciones la suba de todos los precios, eso no sería posible, porque cuando en realidad sube uno, digamos, tiene que haber otro que baje, digamos, esa, digamos, vendría a ser el problema de incompatibilidad matemático primero. Después, digamos, cuando uno, digamos, trata de probar el tema de la existencia y lo tiene que reducir al simplex unitario, o sea, básicamente, justamente, utiliza un bien como un numerario, y ese bien que, digamos, los austríacos podrían llamarlo el bien de intercambio indirecto, es decir, uno que es una mercancía que puede oficiar como dinero, digo, la cual fue variando, digamos, en la historia de la humanidad, llámese el trigo, el azúcar, la sal, el lino, digamos. Hay una frase de Friedman que es muy buena, dice que durante la hiperinflación de Alemania se usó, por ejemplo, el coñac. Dice que era la definición más líquida de dinero que había encontrado en toda su vida. Y además, el punto, digamos, interesante es que justamente la otra es, digamos, bueno, después vino el oro y la plata, ¿sí? Y después el dinero fiduciario y que en el fondo trabaja, digamos, como el numerario y eso es lo que permite determinar todos los precios nominales, en definitiva, que ahí uno arriba la otra definición, ¿no? De inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿no? Y ahí, digamos, yo un día estando en el programa de Mirta Legrand se me ocurrió hacer un ejemplo con una economía que trabajara con oro. Entonces le dije, bueno, supongamos que todos estamos trabajando en una economía que opera con oro y básicamente entonces todos los precios están determinados en unidades áureas. Entonces sucede que me encuentro con un físico y con un químico y que encuentran la forma de tomar el plástico y hacerlo parecer el oro y nadie se da cuenta. Entonces, digamos, empezamos a comprar plástico y lo empezamos a hacer parecer al oro. En principio es una falsificación, pero hasta ahí no es delito. El problema es cuando uno mete ese oro falso adentro de la economía, aumenta la oferta de oro, por lo tanto el precio del oro cae, es decir, que todos los precios expresados en unidades áureas suben, por ende, digamos, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Es decir, y entonces, bueno, obviamente que yo después utilicé ese argumento, dada la estafa que representa el impuesto inflacionario, que además es un impuesto no legislado, es uno de los argumentos por los cuales, digamos, o sea, yo soy partidario de eliminar el Banco Central, en especial a la luz de la historia económica argentina. O sea, esto era como para complementar su ponencia. Después le cuento, digamos, algunas de las cosas que dice este muchacho. En primer momento, digamos, critica, digamos, que la teoría cuantitativa es una regla mecánica. Entonces, y entonces se queja de la asimetría, ¿no? Dice, porque si usted sube la cantidad de dinero, los precios suben,
y, digamos, si usted baja la cantidad de dinero, no necesariamente los precios bajan, entonces se queja de esa asimetría. Y ahí ya hay un primer problema, ¿no? Digamos, tenemos el problema de que está confundiendo la tasa con el nivel, ¿no? O sea, pero se lo dejo para que usted lo estropee a discreción. No, está muy bien. Yo diría que a veces no se ha leído con cuidado la literatura. Nunca fue una relación mecánica, a lo mejor en su origen, cuando primera vez se formuló la relación entre moneda e inflación, esa relación tuvo algo mecánico, pero los estudios posteriores, usted sabe que uno de los mecanismos que nosotros usamos para estudiar los problemas es ver la experiencia histórica. Y como usted citaba, las hiperinflaciones en la posguerra de la Primera Guerra Mundial fueron un tema muy estudiado. Y ahí lo que se vio, que es muy importante para entender nuestro caso, es que cuando la tasa de inflación sube, la velocidad de circulación del dinero aumenta, Claro, porque exacto. sometido a un mayor impuesto inflacionario, usted reduce la cantidad de dinero que utiliza y a medida que usted avanza con ese camino, la velocidad crece sistemáticamente, con lo cual ahí usted tiene una de las explicaciones de las hiperinflaciones, que no es solo el aumento de la cantidad de dinero, sino el problema, que es muy importante que lo tengamos en cuenta por lo que están haciendo en este momento, es que la reacción de los tenedores de peso sea desprenderse más rápido del dinero, acelerar la velocidad de circulación, y no es arbitrario, esa aceleración tiene que ver con que usted le está cobrando con la emisión de dinero, aguando el dinero, o sea, haciéndole perder valor a la moneda, usted está cobrando un impuesto. ¿Y qué hace usted cuando le cobran un impuesto a cualquier bien? Reduce la demanda. Y cuando Claro. la demanda, lo que hace es, en el dinero, es acelerar la velocidad de circulación. Y es la aceleración de la velocidad lo que es muy riesgoso en economías inflacionarias, no solo la creación primaria de dinero, sino que la gente va a reaccionar a esa actitud. Y acá viene otra contribución que es muy importante entender. La idea de expectativas rígidas, de que usted no registra lo que hace el gobierno, no hay nada más alejado de las personas que pensaron estos temas. Yo, en particular, puedo decir que yo lo conocía al profesor Friedman. Entonces, yo sé Claro. cómo. Era una cabeza muy privilegiada, pero extremadamente privilegiada. Y una de las cosas que tenía era esa lucidez de ver los episodios, cómo iban desenvolviéndose. Y él, a lo largo de toda su investigación, lo que fue tratando de entender es cómo reacciona las sociedades humanas frente a estos fenómenos. Y una de las consideraciones más importantes de él era lo decisivo que las autoridades monetarias no actuaran de una manera imprevisible. Acuérdese que durante mucho tiempo él propuso que hubiera reglas, es Claro, decir, exacto. que no se pudieran hacer cosas arbitrarias. Y uno de los argumentos que es muy importante también para entender nuestra forma de ver los problemas, Friedman decía, no sabemos suficiente, no entendemos bien estas cosas, no hagamos la arrogancia, no cometamos la arrogancia de creer que sabemos mucho más que los agentes económicos, pongamos reglas, que es lo que ellos pueden entender, y después ellos harán, como dice usted, el mejor uso del conocimiento disponible. Y este es otro punto importante. Primero, no es rígido mecánicamente, como lo probé por el tema de la velocidad de circulación. En general, los agentes económicos toman todo el conocimiento disponible. No es fácil embromar a los demás, Javier. ¿No? Ninguno de nosotros es tan vivo. Y mucho menos los funcionarios gubernamentales. Es Es decir, más, sí, esa idea de que los funcionarios pueden engañar y estafar, no es verdad. ¿Por qué la gente en la Argentina huye de la moneda local? ¿Por qué está en este clima de zozobra en este momento? Bueno, por esa idea.
cuando yo escucho al presidente decir no hay plan, yo estoy pensando, bueno, imagínese lo que significa gobernar una economía con 4 millones de empleados, con 10 millones de jubilados, con varios millones de planes sociales, y el que está a cargo dice, yo no miro ni el balance de caja. Digamos, a usted le llama la atención que haya incertidumbre. Ahora, si los epígonos del gobierno, además, empiezan a decir que en Argentina no funciona ninguna de las leyes económicas, agravamos el problema. Exacto. Mire, ahí le complemento. Si hay una cosa que hay que tener claro es que el Estado necesita un plan. Si usted me pregunta a mí me parece que cuanto más pequeño sea el Estado, menos impuestos hay que cobrar, menos violencia hay que hacer, menos arbitrariedad hay que hacer. No es un capricho esto de no expandir demasiado el Estado. Ahora, pretender administrar un sistema de comando y control como es el Estado, sin un plan y sin órdenes, es tan disparatado como pensar que usted puede interpretar y reemplazar al mercado con su omnisciencia. Claro. Mire, ahí es interesante cuando esta gente hace esa crítica en dos líneas, ¿no? O sea, digo, siempre complementando lo que usted está diciendo. Hay un libro maravilloso, para mí fue muy importante, que se llama El marco monetario de Milton Friedman, que es un debate con sus críticos. O sea, Friedman presenta su planteo en el debate con los keynesianos y después va teniendo, digamos, la respuesta de un conjunto de keynesianos y después Friedman le contesta a cada uno de ellos. Ese libro para mí aprendí muchísimo con ese libro y me ayudó mucho a entender la discusión, digamos, la que después vino con el tema de la curva de Phillips y todas esas cosas, porque de hecho el libro es previo a la curva de Phillips. Y lo interesante es que, bueno, en la versión que a mí me tocó, digamos que ya era una versión, digamos, de la traducción, para la versión que hicieron para Argentina, pusieron las palabras de Friedman en honor de Miguel Sidrawski. Ahí conocí a Sidrawski. Y eso, bueno, después yo, digamos, me ocupé de estudiar esos temas. Y lo interesante en ese debate, digamos, cuando digamos que Friedman plantea el problema de la ecuación faltante y todo, es muy interesante la crítica que le hace Patinkin en un momento, porque Patinkin le dice, vos hablás de la tradición oral de Chicago y vos no estabas, yo sí. Así de duro, o sea, una cosa de una violencia, pero tremendo, tremendo, cómo se arrancan los ojos. Pero digo, ese debate con Patinkin a mí me lleva a ir a todo el debate, digamos, pre-Keynes. Y una de las cosas que era muy interesante, ya aún en el debate previo a la teoría general, es que una de las cosas, primero, que durante mucho tiempo, digamos, no había, y en Chicago esto duró bastante, digo, no había micro y macro, había teoría del ingreso y teoría de los precios. Y esto era, digamos, era teoría del ingreso y constituía parte de teoría del ingreso y justamente los tipos estaban como locos, que era lo que pasaba cuando había cambios en la velocidad, cómo tenía que responder el Banco Central, o sea, había todo un debate donde claramente, si bien, digamos, la identidad estaba, por decirlo de alguna manera, digamos, cuando después le ponían comportamiento, digamos, estaba esta idea de nivelar el PBI nominal y todo este tipo de cuestiones. Entonces, de hecho, todo lo que es el libro del 63 de Friedman y Schwartz, digamos, en especial lo que es el capítulo 7, ¿no?, de la historia monetaria de los Estados Unidos, la gran contracción del 29 al 33, es toda una discusión sobre, digamos, un aumento en la aversión al riesgo que deriva, digamos, en un aumento feroz de la demanda de dinero y que la Reserva Federal, en lugar de inyectar dinero, comprime. Y que, digamos, y eso después es levantado por Bernanke y evita, digamos, un desastre durante la crisis subprime.
Y esto es interesante porque esto después se liga con otra parte de las críticas que dicen, no, bueno, en otros países del mundo se emite y no hay inflación. No, claro, emiten, digamos, y no generan inflación porque emiten contra demanda de dinero. Es decir, una de las cosas que yo me doy cuenta es que esta gente cuando dice... Punto, Javi, que es importante para entender esta cuestión de Bernanke en el 2007-2008. Ahí él hizo una gran expansión de la base monetaria, pero hay que recordar que cayó mucho el multiplicador de la base. Exacto. Si usted miraba los M2 no habían crecido mucho. Exactamente. No movieron de la tendencia. Lo que él hizo fue actuar compensatoriamente como había sido, y lo reconoció Bernanke, que eso había sido el argumento de Milton Friedman de qué había que hacer si ese problema ocurría. Exactamente. Lo extraordinario es que hizo lo que decía el libro y funcionó. Exacto. Eso es algo que a veces el riesgo cuando las cosas no salen bien es que nos pongamos arrogantes. Ahí yo siempre voy a Popper, ¿no? Que es la modestia de nuestro conocimiento. Nosotros aprendemos probando y falsificando nuestras evidencias y que nuestros conocimientos son limitados. Yo creo que una cuestión peligrosa a veces entre los intelectuales, sobre todo los que son muy intervencionistas, les gusta meter el dedo en todo, es que creen que tienen un conocimiento que no tienen. Entonces eso es muy peligroso y es por eso que es tan peligroso cuando el Estado se hace muy grande, porque ahí usted cree que puede sustituir las actividades de la sociedad civil sin un gran costo. Y la experiencia histórica revela que todas esas experiencias han sido costosísimas en nivel de vida, sangrientas, porque usted no solo pierde eficiencia, pierde libertades, pierde atributos de la vida en libertad, que eso, la libertad es como la salud, usted la valora verdaderamente cuando la pierde. Ahí sabe lo que... Ahí, digamos, ahí le quiero mencionar un par de cuestiones que a mí me resulta muy atractivo para contar de esta historia de lo de Bernanke, porque cuando Bernanke llega a la Reserva Federal, Greenspan todavía era presidente de la Reserva Federal, es interesante porque Greenspan le pide que investigue. Digo, ¿qué pasa si teníamos un despiole tipo Gran Depresión? Es interesante esto, pero y se lo pide precisamente a Bernanke porque Bernanke es quien más estudió en la academia la Gran Depresión, es decir, que era, digamos, sin lugar a dudas, sigue siendo la persona que más sabe en el planeta Tierra sobre la Gran Depresión. Y es interesante porque cuando en el año 2002 Milton Friedman cumple 90 años, le hacen un homenaje y el discurso del homenaje, digamos, lo da Bernanke, ¿no? Y es interesante porque después el capítulo 7 de la historia monetaria se hizo tan popular que lo hicieron un libro, ¿no? O sea, sacaron esa parte... Y en ese, digamos, en ese libro está, digamos, este discurso de Bernanke donde dice, ustedes lo probaron, ustedes tienen razón, y Bernanke le dice, créame que aprendimos la lección y que si esto volviera a pasar, no vamos a repetir aquellos viejos errores. Lo interesante es que la dinámica de la vida, digamos, o sea... por fortuna para el mundo y gracias a Dios, digamos, tuvimos en el peor momento, digamos, de crisis económica y financiera, digamos, desde lo monetario, tuvimos al tipo que más sabía en el lugar correcto, en el momento justo, ¿no? Es decir, que era Bernanke en el sillón de la Reserva Federal y ciertamente, como usted dice, claramente aplicó el manual de Friedman y nos sacó de este problema que hubiera sido mucho peor que la Gran Depresión, porque es muy interesante cuando uno mira unos estudios que hace el National Bureau of Economic Research, que se llama Monetary Trends, hay una de las cosas que computan es lo que se llama la regla de McCallum.
Y una de las cosas que pasa es que mientras que en la Gran Depresión la velocidad cayó 25%, durante la crisis subprime cayó 75%. Esto quiere decir que si Bernanke no triplicaba la cantidad de dinero, hubiéramos tenido un desastre colosal. Es decir, pero esta gente parece que evidentemente no entiende que no es solamente un problema, a ver, el problema de oferta es el problema del continuo, pero que en realidad las fluctuaciones en la demanda de dinero juegan un rol muy importante. Por ejemplo, en las hiperinflaciones o por ejemplo en las depresiones, ¿no? O sea, que eso es lo que a mí verdaderamente digamos, a mí me exaspera. Pero por eso, digamos, con lo cual creo que acá, digamos, le acabamos de dar un lindo sacudón a este muchacho, pero podemos ir a otra que... Que me hacerle un solo comentario sobre eso Sí, que claro, cómo no. histórico. Mire, la situación en el año 2008, en el último trimestre del 2008, era extremadamente delicada, pero extremadamente delicada a escala mundial. Y vino el profesor Lucas a Buenos Aires y dio una conferencia. Yo estaba muy preocupado con la situación. Le pregunté en un pasillo, los fui a saludar, le pregunté, yo lo veo muy difícil. Entonces me hizo un solo comentario. Es que es muy parecido al que usted hizo. Está la persona adecuada en el lugar adecuado y va a ser lo adecuado. Yo, mire que le tenía confianza intelectual, pero esa vez me parecía que era muy contundente el argumento, pero debo confesarle que esa noche volví a dormir bien. O sea, si este hombre que era además muy aplomado, o sea, porque una cosa es ser aplomado en circunstancias normales, el mundo temblaba, y este Claro. hombre todo eso, y como a usted le gustan esas anécdotas, se la transmito. No, diga, aparte me encanta cada vez que a algunas de las cosas que yo armo me le pone el paralelo con Robert Lucas. O sea, parece que hay algún tipo de desvío en la cabeza de los que nos gusta el crecimiento que evidentemente nos hace mirar los problemas de una manera parecida. Digamos, o porque también, digamos, o sea, digamos, a mí, digamos, tuve la suerte de estudiar muchas cosas de Lucas. Mire, ahora vamos, hay otra parte que este señor critica la cuestión multicausal versus la monocausal que proponemos nosotros. Y tenemos para divertirnos de lo lindo porque hay un montón. Entonces, por ejemplo, no sé, yo le tiro una y no sé, o arranco yo y después, o sea, lo vamos peloteando así, si usted quiere. Porque dice, no, no, acá lo que causa la inflación es la suba del dólar. Esto no es menor, porque cuando uno escucha, digamos, los que andan dando vueltas alrededor del presidente, dicen que en realidad no va a haber inflación porque tienen el dólar pisado. O sea, digo, no importa, digo, el paralelo, esas cosas para ellos no existen porque es como ilegal. Entonces, es interesante, ¿no? Digamos, porque, a ver, digo, yo le cuento cómo lo veo. Supongamos que yo tengo dos bienes, uno, digamos, que está ligado al dólar y otro, digamos, que está un no transable, podría decir. Entonces, o sea, no sé, yo tengo que sube el tipo de cambio. Entonces digo, claro, esos bienes ahora se hacen mucho más caros. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo unos consumidores tremendamente cabrones que no quieren dejar de demandar ese bien? O sea, me van a convalidar ese precio. Ahora, el problema es que si me convalidan ese precio, no tienen ingreso para pagar por los no transables. Por ende, los no transables tienen que caer. Cuando digo yo hago el índice de precio, digamos, la inflación es cero. Salvo, y parece que esta gente no lo sabe, que haya convalidación monetaria. Ahora, si yo tengo convalidación monetaria, los precios que no tienen que tienen que caer no caen y los otros suben. Entonces, fíjese, porque este problema, digamos, lo repite con lo que tiene que ver con el ajuste de tarifas, que es una situación parecida, lo pone con el precio de los de internacionales, con los bienes exportables, o sea, tienen un problema, digamos, o sea, bastante recurrente, tiene un problema de confusión de nivel. Vio que antes hablamos del problema del nivel
y de la tasa, porque le echa la culpa a los monopolios. Pero le dejo a usted si se quiere divertir, porque yo, dado que yo ya me divertí con uno, le paso uno para usted que se divierta, el de la puja distributiva. Déjenme hacer un sobre el tipo de cambio. Una forma de pensar el problema que a mí siempre me ha ayudado es que la variable nominal, si yo fijo el tipo de cambio, es el tipo de cambio nominal, o si yo fijo la cantidad de dinero, el tipo de cambio nominal va a fluctuar para acomodar los mercados. Si usted fija el tipo de cambio nominal y usted crea dinero a mucha más, o sea, crédito interno, a mucha más tasa que la devaluación, porque, bueno, porque el Banco Central intenta ampliar la cantidad de recursos que comanda, lo que va a ocurrir es que usted se va a quedar sin reserva. En Claro. parte, lo que está ocurriendo en la Argentina es que emiten mucho y usted ve que el Banco Central pierde reservas y está gestando una presión que va a ser la corrección de la emisión cuando usted ya no tenga reserva y el tipo de cambio salta. ¿Qué es lo que ha ocurrido siempre? Que usted descontrola el crédito doméstico. Entonces, eso es perfectamente conciliable con nuestra visión. Obviamente. La parte nominal, si el tipo de cambio nominal está fijo, digamos, la cantidad de dinero es endógena, pero lo que no es endógeno es el crédito doméstico. Y si ellos Claro, es emiten, lo emiten. que, digamos, claramente es lo que se llama el modelo de crisis de balanza de pago de primera generación. Eso es lo que, eso me parece que es el problema en que estamos y no hay control de cambio que evite la crisis ahí, porque Aparte, fíjese esto, que se está juntando, pero digo, yo a lo mejor este hombre escribió porque sabía que teníamos esta conversación. sí, Y puede ser. Digo, bueno, puede ser que sea masoquista, pero digamos, al margen de eso, fíjese que es el punto, hay un control de capitales salvaje. La balanza comercial de los primeros 8 meses, de 6 meses, es de 8.000 millones de dólares positiva y perdimos 1.500 millones de dólares de reserva. da una idea del argumento que yo le hacía, o sea, Digo, por eso digo, yo lo estoy justamente lo que está haciendo adornando. es controlando la creación doméstica y eso finalmente hace entrar en crisis el tipo de cambio. Y es la razón, yo no sé si usted observa, Javier, una cosa que a mí me impacta. Hay control y solo le venden $200 a todas las personas. Usted vio que hay como 3 millones que compran. O sea, no, pero claro, ¿por qué compra tanta gente? Porque los únicos que creen que esta cosa es sostenible son las personas que hacen estas políticas y que avalan estas políticas y que creen que han descubierto algo que va contra toda la evidencia que se había acumulado anteriormente. Nunca es cierto eso. Claro, Y los obvio. millones que compran todos los meses, usted vio la cantidad de gente que compra y ahora el Banco Central está tratando de descubrir si usted compra 200 y se lo pasó a su hermana o si su hermana compró y se lo pasó a usted. En vez de estar mirando los problemas de salud que tenemos, en vez de estar buscando a la gente que está contagiada, en vez de estar siguiendo los rastros, ayudando a confinar y haciendo una tarea donde el Estado tiene un rol, se dedican a ver si usted le transfiere o no de una cuenta $200 a otro. ¿Usted se da cuenta del desperdicio que es eso? Tal cual. Le hago una pregunta. ¿Lo quiere atender usted con la justicia distributiva o la puja distributiva o los atiendo yo? A ver, vamos, déjenme usar, usted se ocupa mucho de ellos y a lo mejor espíritu más indulgente. Lo voy a poner en estos términos. En todos los países hay discusiones sobre las aspiraciones de los distintos sectores y de tratar de mejorar la situación. Ahora, eso si usted no convalida monetariamente, un intento de tener precios más altos de lo que corresponde, lo que va a generar es mucho desempleo y receso. Y si Exactamente. no, digamos, la puja distributiva no puede generar un fenómeno repetitivo. Pero déjeme hacer una digresión que yo hacía muchas veces porque
yo trato de persuadir a los demás, hago un esfuerzo muy grande de tratar de persuadir. Que es mejor que percutir, o sea, es mejor persuadir que percutir. Ahora, mi esfuerzo de persuadir tiene mucho que ver con darle otra dinámica, que decir, bueno, si hay una puja que sube los precios y los salarios más allá de lo que permite la cantidad de dinero, va a haber receso. ¿Cuál es el problema que a veces ocurre? Que las autoridades monetarias, para no sufrir ese receso, convalidan monetariamente esa presión. Entonces, nunca nadie que hace las cuentas, hace el análisis, digamos, como usted decía, la ecuación faltante, a nadie se le ocurriría decir que hay inflación no monetaria. Eso no es cierto. Lo que alguien podría decirle, a lo mejor hay dinero pasivo en lugar de activo, y es una discusión interesante, pero jamás va por los carriles que este personaje que usted lo pone tan nervioso. Claro, no me pone nervioso. Hoy decidí, digamos, divertirme, digamos, dado que estoy con una persona que admiro y por quien tengo un gran afecto, digamos, tenemos una charla en la cual nos divertimos con las bestias. O sea, digamos, bestias bípedas. O sea, porque por las de cuatro patas tengo muchísimo más respeto que, digamos, bueno, que, digamos, en especial. Pero ahí, digo, está bueno el punto que usted levanta, profe, porque en realidad la cuestión ahí es que, digamos, esta gente se quedó enamorada del título del paper de Olivera de la teoría no monetaria de la inflación. Es muy interesante, digamos, porque cuando uno estudia los modelos de inflación estructural, tiene básicamente tres elementos. Digo, uno es lo que se llama el teorema de los precios relativos, donde cuando uno tiene un sector que crece a una velocidad distinta que otro, digamos, ahí se tiene que producir cambio de precios relativos. Y si el segundo elemento, que hay inflexibilidad de los precios a la baja, entonces en la transición usted puede generar un desempleo, por decirlo de alguna manera. Y el tercer elemento es un modelo de dinero pasivo. De hecho, el propio Olivera escribió un trabajo que lo hizo en una conferencia, digamos, de la Banca Nacional del Labor, que fue publicado después para el Banco Central, que se llama un passive money, o sea, sobre el dinero pasivo. Y ahí él cuenta los cuatro modelos de dinero pasivo: el patrón externo, cuando fija el tipo de cambio; el patrón trabajo, cuando fija la cantidad de dinero acorde a los salarios; el patrón mercancía, cuando lo hace con los precios; y, digamos, el patrón crédito, que es con la tasa de interés, que ahí aparecen todos los problemas del ancla nominal, problemas muy divertidos e interesantes. Ahora, es interesante esta situación porque por ley de Valra, en los modelos de dinero pasivo sale el mercado monetario, pero no quiere decir que no esté. Ese Claro. es el problema. Entonces, lo que no se dan cuenta es que sin convalidación monetaria, digamos, lo puedo hacer con el patrón mercancía o lo puedo hacer con el patrón salario. Lo puedo hacer con cualquiera de los dos. Si lo hago con patrón salario, digamos, cuando aparece la puja distributiva, digamos, lo que hace, digamos, y que genera la retracción de la oferta, lo que hace el Banco Central es convalidar monetariamente para que, digamos, se escale, digamos, la producción y la demanda, digamos, a un nivel de precio más alto. Digo, lo puedo hacer también con el, digamos, con el propio patrón mercancía, digamos, utilizando la ecuación de markup que usan ellos, digamos, para hacer esto, digamos. Pero sin convalidación monetaria, esto no existe. No, claro, eso no tiene escape. Claro, Eso, entonces, y eso es lo que a mí, digamos, me genera, digamos, una continua, digamos, situación exasperante, porque digo, es siempre, digamos, recibir críticas que parecen que fueran de un chico de 14 años. O sea, porque uno va, lo explica, es como dice la que anda dando vuelta últimamente, que es muy divertida. Dice, durante el año 2018 la inflación era del 33%. Durante el 2019 Macri no emitió nada, la inflación fue del 53%. Ahora le damos con todo a la maquinita y la inflación es del 43%. Algo así como que si emito más la inflación cae. no, no, acuérdese Bueno, el número que le di entre 1970 y 2020. O sea, y usted sabe muy bien que puede haber rezagos, pero eso
muy tarde, más temprano que tarde, los precios y el dinero empiezan a crecer a la misma tasa. Eso, Pero por eso, o sea, yo digamos, o sea, verdaderamente, es más, yo creo que ya debo haber publicado tres veces en artículos de divulgación, las premisas del monetarismo que las presenta el propio Friedman en 1970 en una conferencia en la London School of Economics, donde dice, la política monetaria opera con rezagos y cuando usted termina sacando la cuenta son 18 meses. Y dice, y además esos rezagos, digo, no son siempre iguales, son variables en el tiempo y hay un montón de otras cuestiones. Es más, digamos, el hecho, digamos, al trabajar Friedman digamos, estas bestias que trabajan con la velocidad constante, ¿acaso no conocen el paper de Friedman sobre la demanda de dinero? mm, no, eso es ¿No? cierto. Digo, Ahora, o sea, una cosa que hacía, que era interesante siempre en las reflexiones, que yo creo que le puede ser muy útil a quienes nos escuchan, es que la idea de ese modelo monetario fue la base del Bundesbank, del Banco Central Alemán. claro, Fue tan exitoso esa forma de controlar la inflación que después todos los países europeos se querían apropiar de esa reputación, de esa credibilidad. claro. En realidad, cuando usted estudia el Banco Central Europeo, se hace bueno, se hace en la misma ciudad, se hace siguiendo el modelo del Bundesbank, porque la historia probó que esa forma de pensar los problemas monetarios, inflacionarios, era el ejemplo más eficaz y menos costoso. Yo digo, uno cuando trata de ayudar a pensar los problemas, yo siempre digo, fíjese los ejemplos exitosos, fíjense a quién le va bien, qué es lo que hacen lo que le va bien. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría jamás pensar que un modelo puede ser Cuba o Venezuela. Claro, obvio. Les mal, les va muy malo. Por ejemplo, un tema que a mí me atrae, que es siempre seguir los problemas de la economía cubana. El nuevo ministro de Hacienda de Cuba, Alejandro Gil, está diciendo que ese esquema no aguanta más, que hay que hacer grandes reformas. Imagínense la que deben estar pasando. Ahora, lo que es increíble es que los que están acá están pensando en 60 años para atrás, en tratar de reproducir modelos que han fracasado en el mundo. Y si algo necesitamos los argentinos, es tomar los modelos exitosos que han sido, como regla general, organizados bajo reglas de mercado, bajo reglas de disciplina fiscal y monetaria, y me parece que es un paradigma que haríamos muy bien en tratar de aplicar alguna vez, porque siempre aplicamos los otros. Claro, Entonces, exacto. aplicar ese paradigma de manera sistemática y coherente, yo creo que le haría muy bien a nuestra sociedad y alejarse de las cosas que han fallado. Si yo, por ejemplo, siempre trato de alejarme de lo que no funciona. Le voy a contar una anécdota. Yo estuve, usted lo sabe bien, estuve muy enfermo, ¿no? Entonces, pero muy enfermo, cuando me llevaban al quirófano, el médico me dice, mire, le quiero decir que yo voy a seguir el libro con total pulcritud. Voy a hacer lo que se ha hecho en estos casos en los mejores centros del mundo. Yo digo, ¿Puedo hacer una nota de color? si ¿Puedo me hacer una decís nota de color? bajo de la camilla. ¿Puedo hacer una nota de color? Cada Dígame. vez que usted tenía esas intervenciones, antes hablaba conmigo. Teníamos reuniones y donde yo le transmitía que nadie me lo va a creer, mi increíble optimismo. Es verdad. Usted siempre fue muy optimista. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero por favor, siga, profe, por favor. Pero era una nota de color para que, La- digamos, la gente la- sepa que en el fondo soy un optimista. Lo que pasa es que estoy muy informado. No, es verdad. Y además, yo creo que tomar las cosas con optimismo es propia de todos de los que creemos en la libertad. En general, nosotros
somos gente de frontera, es decir, celebramos los descubrimientos tecnológicos, celebramos el progreso humano, no creemos que lo mejor estuvo antes, lo mejor está por Claro. delante, está en el porvenir. Y creemos que ese progreso y esa adaptabilidad a los cambios tecnológicos ha generado un progreso maravilloso en la humanidad. O sea, el progreso que ha tenido la humanidad en los últimos 200 años ha sido formidable. El que ha tenido en los últimos 100 años ha sido más formidable. El que ha tenido en los últimos 50 ha sido extraordinario. Y es esa convicción, esa aptitud ante el cambio, que es parte del paradigma de la libertad. En general, la gente que es muy temerosa, muy pesimista, le gusta que no haya cambios, que no haya desafíos, y le gusta conservar su lugar, es que no pase nada. Y digo, la vida no es así, la vida nos va a obligar a adaptarnos a cambios muy grandes, mejores que estemos dispuestos. Eso sí, uno tiene más capacidad de adaptarse, siguiendo a Gary Becker, se acumula bastante capital humano. Usted sabe que Claro. lo que es difícil que a uno le roben es lo que tiene acá adentro. Así que en un país donde tantas veces se roba a los conciudadanos, es mejor que hagamos un esfuerzo de mejorar el capital humano. Además, fíjese, siempre la gente está obsesionada y es legítimo con los problemas de desigualdad. Yo digo, las sociedades más igualitarias del mundo son las sociedades que tienen homogéneo el capital humano, no son sociedades donde usted forzó ese resultado. Ese Exacto. resultado viene de procurar el progreso en libertad, porque el progreso en libertad y la acumulación de capital humano y evitar esa enorme heterogeneidad que genera el Estado dando privilegios, es lo que ha creado las sociedades con más igualdad en el planeta. Son sociedades donde el capital humano es muy homogéneo. ¿Por qué en nuestros países hay tanta desigualdad? Bueno, porque hay mucha heterogeneidad de capital humano y la clave para ser exitosos en un mundo con tantos cambios, con tantas innovaciones, es ponerse todo lo que uno puede acá. Y ese era el gran ejemplo de, a usted le gusta citar a Alberdi, vea el complemento de Alberdi, que era Sarmiento, ambos Sarmiento. fueron formidables. Y era la institucionalidad, la gobernabilidad del país, la acumulación de capital humano, las oportunidades para todos. A Sarmiento jamás se le hubiera ocurrido decir que la clave del futuro era que todos resultáramos iguales, indistinto del mérito y del esfuerzo que hiciéramos. No, Claro. lo que él quería era que hubiera oportunidades para todos. Y lo que nosotros queremos es que haya oportunidades para todos, no en un entorno de una jungla, sino en un Estado de Derecho que respeta la propiedad privada, que no viola el debido proceso, que fomenta la competencia, que crea las condiciones para que las sociedades prosperen. Entonces yo diría, rescatemos, a usted que le gusta rescatar los buenos momentos de nuestra historia, rescatemos a esos dos gigantes. No, Este, sin lugar a dudas, estoy de la, acuerdo con eso. Y si usted me permite, le voy a hacer de vuelta, le hago el frontón, ¿vio? Digamos, o sea, yo, digamos, me pongo frontón y les devuelvo todas para que usted, digamos, o sea, vuelva a tirar, para decirle de alguna manera, y así, digamos, que me parece, yo la estoy disfrutando mucho esta charla. yo Espero que también, lo mismo para usted, profe. yo también. Ahí, para darle el complemento teórico y empírico de lo que usted ha dicho, cuando en 1956 Solow, a la luz de los problemas con los hechos estilizados y que no solo el modelo, digamos, de Harrod no explicaba y con los problemas que tenía, digamos, los dos problemas de Harrod, digamos, el hecho de que la configuración del equilibrio, todas las variables eran exógenas, entonces solo de casualidad se podía estar ahí, y el segundo problema que John Robinson llamaba edad de oro, y lo que, digamos, se llama segundo problema de Harrod, que si, digamos, cualquier cosa que tocaban de ahí, eso se volvía inestable, y que Domar básicamente toma un modelo de las mismas características, pero para poder manejar la inversión y tener a la economía en el equilibrio. Es interesante porque
esos modelos fallaron, digamos, o sea, las premisas de Harrod, digamos, o el equilibrio hiperinflacionario o el equilibrio de depresión permanente no se cumplieron. Entonces, Solow desarrolla el modelo de crecimiento neoclásico, que es el modelo estándar de hoy, y cuando lo va a probar en 1957 explica solamente el 15%. Ahí levanta la mano George Stigler y dice, no, pero el problema es que no contemplaste el capital humano, le dice. Y ahí, digamos, en Chicago salen dos líneas de análisis. La de la microeconomía es Gary Becker, que está en ese hermoso libro Capital Humano, y lo que es Usawa, que son los modelos de crecimiento, donde mete la idea del capital humano para esquivar la restricción que implica en el modelo de Solow la tasa de crecimiento de la población constante y que de esa manera no lo mate los rendimientos marginales decrecientes, tal que no solo se acumule capital, sino que se pueda acumular también, digamos, capital humano y de esa manera, digamos, evitar las consecuencias de las condiciones de nada. A la luz de eso, es interesante porque Solow, que estaba de la vereda de enfrente, digamos, en otros debates, digamos, no fueron por ahí, digamos, él se fue por el tema del progreso tecnológico, y entonces era interesante porque en los modelos de eso todo terminaba, venía explicado de afuera. O sea, una cosa verdad, y por eso, digamos, la literatura hacia los 70 desaparece. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, todo venía dado por afuera. Y, digamos, si esto después solamente, digo, esto revive cuando aparece la teoría del crecimiento endógeno en el 83, con la tesis de Paul Romer siendo tutoriado por Robert Lucas, porque usted mencionó, digamos, usted estudió en el 78 con Lucas y ya Lucas tenía la cuestión del tema del crecimiento. Y es interesante porque Robert Lucas vuelve a reflotar las ideas de Usawa y ahí aparece el crecimiento endógeno con capital humano y todas esas cosas. Y es interesante porque los que le terminan dando la razón, digamos, a Chicago, en realidad vienen de los que eran sus rivales, porque eso se termina probando en un trabajo de David Romer, y que no es lo mismo que Paul Romer ni Christina Romer, y David Weil, que básicamente hacen una estimación empírica y cuando meten el capital humano adentro de la función de producción, logran explicar el 90%. Entonces dice, basta, se terminó el debate, esto es capital humano, que era lo que estaba diciendo usted. Yo solamente estoy ahora complementando con bibliografía. Hola, profesor. Profesor, ¿no se escucha? A ver, profesor, no se escucha, no se escucha. A ver, digamos, a ver al público, a ver, los que están siguiendo la transmisión, ¿a quién me están escuchando? ¿A mí o escuchan al profesor cuando habla? No, ahora lo A escucho, ver. ahora lo escucho. Ah, Interrumpió el... y ahí volvió, profe. Sí, No, pero lo he seguido con cuidado, no se preocupe. ok. Así que bueno, nada, ahí le di, digamos, hice la nota de color de la teoría económica, la evidencia empírica y cómo se zanjó ese debate en principio. No, claro, bueno, todo en ese proceso de aprendizaje. Yo recuerdo cómo era la discusión en el año 78. El argumento era, debemos converger y no estamos convergiendo. ¿Por qué no convergemos? Esa era la Claro, discusión. ¿Qué es qué es lo que está ocurriendo? Ahora, después apareció, que es una idea también muy atractiva, la idea de la convergencia condicionada. O sea, claro. que no converge, digamos, ¿cómo era que decía? Había un líder político Hay a la izquierda, convergencia alfa y convergencia beta. claro, pero había un líder político que decía estamos condenados al éxito. Eso no es verdad. Ah, Eso no, no, eso no, no es verdad. eso no es verdad. O sea, usted tiene grandes posibilidades si hace las cosas bien. No es verdad que en cualquier circunstancia usted va a converger. Por ejemplo, una cosa muy importante para allí, para que eso ocurra,
es que usted cree los incentivos apropiados para que no haya esa rigidez, esa inflexibilidad, esa captura de rentas, esa frustración del juego que implica interactuar en una sociedad libre. En general, la no convergencia es porque usted no siguió las reglas, las políticas apropiadas y porque ha generado, por ejemplo, a mí me parece que siempre en la Argentina una cosa que se generó fue una enorme incertidumbre. Es decir, cuando el riesgo país es tan grande como es aquí, es natural que usted se descapitalice y Claro, obvio. si usted se descapitaliza es muy difícil que usted converja. Y Claro, si obvio. usted invierte menos de lo que se deprecia es muy difícil que usted converja. No, tal cual, obviamente. La convergencia depende de determinadas circunstancias, determinadas políticas y determinadas actitudes. Y la verdad es que las actitudes y los problemas los causan las malas gestiones de gobierno, el mal diseño institucional, a veces esa ansiedad por tener resultados muy rápido. eh, y yo creo que las cosas que salen bien en la vida nunca tienen resultado inmediato, son la consecuencia de un esfuerzo sistemático, prolongado. Imagínense el esfuerzo que hemos hecho para tratar de entender toda esa literatura a lo largo de nuestra vida. Yo, Claro. yo, yo le confieso, Javier, yo sigo estudiando y leyendo todo el día. Es decir, cuando hay veces que tengo que hacer otras cosas para poder vivir, pero quiero Claro, decir, digo, le iba a decir, también hace falta facturar. uno pasa mucho tiempo tratando de entender y tratando de vincular y de construir lo que serían las reglas, los incentivos apropiados para un mejor desempeño. Eso yo creo que es la reflexión que quise hacer con nuestros prohombres como Alberti y Sarmiento. Ellos pusieron reglas que en general eran muy apropiadas, eran reglas que creaban un clima que entre otras cosas atrajo millones, no solo capital, sino millones de inmigrantes, y vinieron porque confiaban que esas reglas eran estables, eran sostenibles en el tiempo, y yo diría que la Argentina perdió el tren cuando empezó a manipular y a contrariar las reglas. Una reflexión que siempre hago es que entre 1890 y 1945 Argentina tuvo menos inflación que Estados Unidos y creció más. Claro, Y no hay nada en nosotros que nos obliga a fracasar. Lo que nos tal obliga a cual. fracasar son malas políticas, son malas actitudes, son esta idea de que siempre la culpa es de los otros. La culpa es básicamente nuestra. Profe, le quiero hacer dos preguntas. Una es, el otro día lo vi que usted estuvo desde el llano y a un lado de la imagen estaba José Luis Machinea y del otro lado estaba usted. La realidad es que no adhiero en lo más mínimo en lo que dijo Machinea, pero me gustaría que usted cuente en el fondo cómo está viendo esta situación de Argentina, o sea, donde Machinea planteaba un escenario donde no le parecía preocupante el nivel de déficit fiscal y que decía que había lugar para expandir el gasto público y para emitir dinero, básicamente, porque, digamos, todo el nivel de capacidad, o sea, es un argumento muy keynesiano, que no contempla ni siquiera que no tenemos, Keynes mismo no aplicaría esa política hoy, pero yo no quiero entrar en esa discusión y menos meterlo a usted en ese problema. Pero sí me interesó, digamos, la analogía que usted planteó con el tema del Rodrigazo y me gustaría, digamos, que lo cuente, digamos, y después, digamos, yo le planteo algunas cuestiones sobre cómo, digamos, también lo estamos viendo Diego y yo. Sí. A ver, yo lo que creo es que la economía argentina venía en un sendero malo, la política que siguió el gobierno inicialmente era
agravar los desequilibrios que traíamos y el shock produjo una situación muy adversa, pero la reacción del gobierno argentino ha sido que podía intentar compensar eso con una política fiscal muy, muy expansiva y financiando eso con una enorme emisión monetaria. Bueno, ese al símil que yo me acuerdo más patente será porque me ocurrió en mi juventud. Digo, yo viví el año 75, era funcionario en el Ministerio de Economía. Y yo recuerdo que esa expansión monetaria y ese déficit enorme fueron creando una presión hasta que digamos, ese desequilibrio estallaba. Y yo lo que veo es que ese déficit se ha financiado colocando deuda en el Banco Central y el Banco Central, que no puede generar financiamiento, sino se lo ha ido sacando a los bancos. Y usted tiene Exacto. detrás de los depósitos de los bancos cada vez una bola más grande de deuda del Banco Central. Sí, de hecho, del 1.3 billón que se emitió para financiar el fisco, el 70%, digamos, está en forma de LELIQs y pases, o sea, fue esterilizado de esa manera, con lo cual, Exacto. digamos, hoy las LELIQs y pases son más grandes que la base monetaria. Bueno, ahí usted está generando una presión muy grande que está afectando, digamos, la capacidad de los bancos, pero además ha estado aumentando la cantidad de dinero de manera extraordinaria. Entonces, por un lado Claro. y por otro, está presionando sobre el tipo de cambio nominal que usted ha fijado y esa presión a mí me parece que está acumulando y hay un riesgo que eso desemboque, como ocurrió en aquella oportunidad, en una inflación, no en una hiper, pero en una mega inflación. Digo, para que todos los que nos escuchan entiendan. Yo llamo alta inflación la que tuvimos entre 1945 y 1974, promedio 30%. Yo llamo mega inflación a una inflación que va a los 3 dígitos, de los cuales el primero no es la unidad, que es lo que tuvimos entre 1975 y 1988. Y llamo hiperinflación cuando son 4 dígitos. Digo, es una No, no, convención. no, está claro porque, digo, esas son definiciones relativas. Nosotros, por ejemplo, con Diego, lo que ahí, digamos, nosotros creemos que el escenario, en algún sentido, desde lo productivo, se parece mucho más al 89, porque creemos que el capital que tenía la economía a mediados de los 70 es mucho más alto que el que hay ahora. No, es Eh, verdad que usted venía de 10 años de un muy rápido crecimiento. Acuérdese que entre el 63 y 74 la economía argentina había crecido a tasas muy bueno, altas. por eso, digamos, nosotros creemos que si la configuración se parece mucho más en términos productivos al 89, en términos de un desastre, porque Argentina viene destruyendo capital por los últimos 20 años. O sea, ese es el primer punto, digamos, que nosotros la vemos más parecida al 89 en ese sentido. Y lo Hay otro, un punto, Javier, que le puedo hacer que es interesante. Acuérdese que ahí también se fue acumulándose una deuda interna muy grande. ¿Se acuerda cuando había esos bonos que se llamaban todo raro, Tadanticol? Eh, cuando era justamente Machinea presidente del Banco Central, ese tipo de acumulación de deuda, hay un punto donde ya no se sostiene, porque usted presiona sobre la reserva del Banco Central y ahí tiene el riesgo que se produzca como el una, día que dijo no tengo más reservas. bueno, una ruptura. Por eso yo usé el ejemplo del 75, porque en el 75 esa presión culminó en una inflación de 3 dígitos que después fue muy difícil de corregir, porque justamente empezó a pasar eso que hoy discutíamos muy al principio. La gente se empezó a desprender muy rápido del dinero. El dinero pasó a Exacto, ser una mancha venenosa. Y claro. más jóvenes no lo saben, pero
ahí fue cuando la gente empezó a dolarizarse. Es decir, Claro, la gente aprendió lo que era la sustitución de monedas, o sea, empezó a exactamente. buscar activos que no sufrieran esa depreciación y lo encontró en el dólar, digamos, en las Claro, monedas europeas, y parte del fenómeno que vivimos después fue como una suerte de Frankenstein. O sea, una vez claro. que usted suelta esto, tiene vida propia. O sea, después lo que hay que hacer para pararlo es mucho más grande de lo que hubiera sido necesario a tiempo. Mi argumento hoy es porque el gobierno anterior, con todos los errores que cometió, había reducido el déficit primario a menos de 0,5% y había actuado monetariamente de una manera prudente, o sea, había estado restringiendo la creación doméstica de dinero. Entonces, eso creó un espacio que usted usó, pero sobreusó, abusó en materia monetaria y en materia fiscal. Ahora, lo que es delicado, yo cuando empecé a escuchar de las 60 medidas digo, a lo mejor no están enterados de que el espacio que hubo fue por lo que hizo el gobierno anterior desde mediados del 18 hasta fines del 19. Claro. Si esto no explotó inmediatamente es porque hubo ese espacio. Ahora, si sobre esta situación siguen expandiendo, bueno, ahí usted sabe que a mí no me gusta hacer estas advertencias, pero me parecía que era Sí, pertinente hacerla. sí, igual, digamos, ahí nosotros con Diego, la lectura de la inflación la hacemos en términos relativos, ¿no? O sea, la definición, ¿no? Porque la realidad, esto es como lo vemos nosotros, digo, esto, digamos, ahora es un diálogo abierto y debate, digamos, frente a cámaras, por decirlo de alguna manera. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, en América Latina, entre el año 1980 y 1989, la inflación en América Latina promedio fue del 12,3%. En Argentina, digamos que en 1989 termina en una hiperinflación, ese promedio fue de 565%. Es decir, que Argentina, el hiperinflacionario, en el fondo, tuvo 45 veces más de inflación que la región. Hoy la región tiene un promedio de 2,7. Es decir, que el equivalente de lo que vivimos en los 80 es básicamente 120%, 122%. Sí, claro. No, yo digo, yo mis definiciones, usted vio que estas cosas los economistas adaptamos definiciones. Kagan Claro, adoptó que la hiperinflación era 50, arriba del 50% por mes. ¿Por qué mensual. no 60? ¿Por qué 40? Bueno, es una regla. Yo, pues será que también revela yo no lo aprendí esto leyendo, lo viví, así lo viví los episodios. Yo normalmente traté de buscar una definición de decir, bueno, contando sobre la historia argentina, yo digo, bueno, tuvimos una alta inflación entre el 45 y el 74, una mega inflación con 3 dígitos, el primero de los cuales no era la unidad. Después tuvimos 2 hiperinflaciones. Ahora hemos vuelto a alta inflación y estamos con un riesgo de caer en mega inflación. Esa es mi No, definición. no, es que yo, digamos, yo tomo el punto, digo, pero también es cierto que durante los 70 el mundo desarrollado tuvo 20% de inflación. No, está claro. Y también Digo, de nuestro... ahí la irrupción de Friedman y Hayek en la escena central durante los 80. No, claro. Pero yo digo también una cosa que tiene que ser útil a nuestra sociedad. Todos nuestros vecinos tenían problemas de altísima inflación y todos nuestros vecinos lo superaron. O Claro, sea, eso es lo que estoy diciendo. Es decir, hoy nosotros, con estos niveles de inflación ya los actuales, estamos entre los 5 países de más inflación. Es no, claro. decir, digo, si vamos a una situación, a un régimen de 3 dígitos, digo, solamente, digamos, tenemos adelante a Venezuela.
Sí, no es un lindo ejemplo para seguir. Igual por eso. A ver, mi argumento esa noche básicamente es, prestemos atención a que estamos en un desequilibrio muy significativo. Exacto. Este desequilibrio tiene una naturaleza fiscal, pero tiene también una naturaleza monetaria. Claro, Hemos emitido mucho y hemos esterilizado de una manera que es muy fácil que se convierta en emisión monetaria. Esa fue claro. mi No, no, observación. pero a Y ver, digo, pero cada día estoy más preocupado, no es que estoy menos preocupado. no, Si no, hoy no. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, que las políticas, en lugar de arreglar el problema, vinieron a complicarlo. Porque si yo estoy teniendo un shock de oferta negativo, querer arreglarlo con un shock de demanda es un disparate. Y no, y si hay además, otra cosa, Javier, fíjese, yo no es que me quiero desviar, pero yo diría, en un país que tiene un problema sanitario como el que tenemos, y un problema inflacionario y de descomposición productiva, estar poniendo iniciativas como la reforma judicial, no, alterando, bueno, un disparate. digo, eso hace que no estén viendo el problema que estamos viendo. O sea, yo estoy viendo un problema inmenso. Es como si yo le dijera, viene un tsunami. ¿Qué es lo único consejo que yo le diría a Javier? Vamos para arriba de la colina. No Claro, intentemos exacto. la cruzamos la ola. Yo tenía Claro. fama de nadador, pero nunca iría a cruzar la ola. Iría para arriba. Bueno, profe, le tengo que hacer la pregunta. ¿Vuelve a la arena electoral? Yo he tratado, esto sirve bien para la confesión. Yo me siento muy distante de la narrativa y de la gestión de este gobierno. Me siento en las Eso está antípodas. claro. Eso no, a mí me parece que esto no funciona. Pero también es verdad que he sido muy crítico de la experiencia que finalizó en diciembre. O sea, yo tengo una lectura de que la gestión anterior fue un gran fracaso. Y me parece que esa lectura requiere que nuestra sociedad tenga una alternativa. Y una alternativa que enfrente al gobierno, pero una alternativa que también no cargue con la mochila de la gestión pasada. Exacto. Entonces, lo que yo he dicho, y quiero que se entienda con mucha claridad, es que el 21 es una elección parlamentaria y a mí me parece legítimo que compitamos y que construyamos esa alternativa. Y yo que me había alejado de estas discusiones electorales, me he arremangado para ayudar a que haya un espacio que exprese esa convicción. Como le digo esto, Javier, también le quiero decir y quiero que todos me entiendan con mucha claridad, yo quiero que este gobierno termine en el 23. Así Eso que yo está estoy claro. diciendo que compitamos en el 21 y armemos una gran coalición republicana y yo estoy dispuesto, no está bien lo que voy a decir, pero estoy dispuesto a tragar sapo con tal de que esto termine. Así que competimos en el 21, convergemos en el 23, la autocrítica la tendrán que hacer fuera de nuestra órbita. No quisiera estar yo haciendo la autocrítica de ellos y Exacto. la mejor estrategia es en el 21 compitamos. Ahora, también quiero ser franco con usted en otro aspecto. Es posible que la situación sea tan crítica el año que viene que haya una presión social inmensa para que la oposición cree una referencia. O sea, obtenga una victoria descomunal. Bueno, si ese es el problema, ahí no hay forma de converger sin una autocrítica y sin regla de juego competitiva. Espero Está yo clarísimo. que podamos competir abiertamente en el 21 y converger en el 23. No, para no engañar a nadie. Usted me dirá, bueno, pero si hay una gran convergencia, va a tener que ceder algunos puntos. Sí, sí, yo estoy dispuesto a ser muy firme en el debate intelectual y mantenerme con toda claridad. En la vida política yo estoy dispuesto a aceptar que enfrento dilemas y con tal de asegurarme que los K se van,
yo estoy dispuesto a hacer algunas concesiones, así que estaremos dentro de esa coalición que no será nuestra, pero va a estar nuestras ideas batallando y ojalá tengamos la conducción porque hicimos una espectacular elección en el 21. Ahí no se va a equivocar el país. Profe, le agradezco mucho y espero que la haya pasado bien en este rato, en esta charla, que hacía rato que no hablábamos largo y tendido. Para mí ha sido un placer que usted esté pasando no solo por el Demoliendo Mitos, que ya terminó hace un rato largo, sino que se haya quedado conversando y que esté, digamos, haciendo este aporte para todos, digamos, y en especial para mis seguidores que, digamos, disfrutan de esta suerte que tengo de poder hablar con gigantes como usted, profe. Así es que, nada, y también darle las gracias por, digamos, estar dispuesto a tragarse sapos y por volver, y por estar dispuesto a meterse de vuelta también a pelear en el chiquero ese. Así es No, que, Javier, no. Yo lo que quiero que entendamos todo es que acá no hay ego ni ambición personal. Acá eso hay está clarísimo. un esfuerzo porque estamos jorobados. Eso creo que todos deben saberlo bien. La situación Exactamente. es muy complicada. Yo le agradezco la inmensa tribuna que me ha dado, lo que siempre es tan atractivo de nuestro intercambio, que nunca es concesivo, que siempre ha sido muy firme. Alguna otra vez hablaremos de, ¿se acuerda cuando discutimos las ideas que usted decía que podíamos entrar en un sendero de crecimiento que no hubiera convexidad? Bueno, eso alguna vez lo tenemos que... pero eso va la próxima vez que me invite. La próxima Sí, vez que... no, eso yo no tengo problema, digamos, de volver a esa charla, pero yo le voy a hacer un comentario. Hay un muy prestigioso economista que es amigo de nosotros dos, yo no le voy a revelar el nombre porque, digamos, ya no viene al caso, pero yo recuerdo que en algún momento tuvimos que hacer un trabajo y había sido el momento cuando había aparecido lo del estancamiento secular. Entonces, usted puede decir que el PBI es la suma, la tasa de variación del PBI es la suma de lo que varía el PBI per cápita más lo que varía la población, o puede decir que la variación del PBI per cápita es la variación del PBI menos la tasa de la población. En ese contexto y en esa discusión, este queridísimo profesor, que yo lo quiero muchísimo, y que es un grande de los grandes, él, digamos, había en ese momento adherido a todo el tema del estancamiento secular. Entonces, para él, todo el problema del cambio, digamos, demográfico y toda la cuestión de la transición demográfica hacia una población más chica iba a hacer caer, digamos, el PBI. Y, digamos, y que no iba a haber modificaciones en lo que tenía que ver la tasa de crecimiento del PBI per cápita. En realidad, yo, digamos, como yo soy un tecno-optimista, estaba del otro lado. Mi primer referencia era que en el trabajo del estancamiento secular el único que sabía de crecimiento era Moquir. El único que ahí decía que la cosa iba por otro lado. Y al margen de eso, digamos, cuando uno piensa en la lógica de los procesos de acumulación, si la tasa de crecimiento de la población cae, usted tiene más PBI per cápita. O sea, lo que se mantiene es el PBI, lo que sube es el PBI per cápita. Digo, al margen, digamos, de las cuestiones de progreso tecnológico. Y fue muy grato escuchar a este profesor el otro día en un programa y los descartó a los del estancamiento secular. Con lo cual, o sea, eso, digamos, sigo sumando evidencia para mi lado. pero bueno, ese tema de las no convexidades es un tema muy atractivo y que, bueno, eso fue lo que a mí me convirtió en austríaco, pero eso, digo, lo vamos a hablar el otro día porque eso es muy largo. Pero la verdad es que estaría bueno, digamos, algún día que nos pongamos a discutir estos temas de crecimiento porque claramente son atractivos. Y en el fondo, digamos, esto nació, ¿no?, allá por 1766
y que se manifestó en 1776 con esa maravillosa obra que se llamaba Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, donde nuestro papá decía que lo que importa es el crecimiento. No, claro, claro. No, yo digo eso porque la situación actual a todos nos hace estar en un clima negativo, pero digo, esas discusiones que yo tuve muchos años con usted tan valiosas eran sobre cuán optimista podíamos ser sobre el futuro. Y eso es, eso a veces, eso no hemos tenido, son tantos los líos que tenemos a corto plazo que Claro. no puedo Pero concentrar. yo, si le sirve algo, profe, sigo pensando cómo era la apertura de esas charlas mías y sigo considerando que no sabemos cómo será el futuro. Lo único que sabemos es que será mucho mejor, Esa es si es una muy, liberal. esa es una muy buena definición. Un gran saludo, Javier. Ha sido muy agradable la experiencia. Espero que haya sido útil para todos los que nos han seguido y escuchado. Para mí ha sido muy gratificante y le agradezco infinitamente que haya, digamos, utilizado parte de su tiempo para charlar con nosotros, porque la verdad es un placer, es un honor, es un gran motivo de felicidad para mí siempre interactuar con usted. Y bueno, y sabemos que tenemos candidato ahora, y eso vale un montón. Hay luz Vamos, al final del camino y no se trata de la locomotora que nos va a llevar puesto. Así que muchas gracias, profesor. un Gracias. gusto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ya, hasta luego, profe. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas rondas de intervenciones y después me voy porque tengo que seguir laburando, tengo que terminar algunas cuestiones de la edición de, de unos trabajos y así es que vamos a ver, a ver, ay, otra vez empiezo. Sí, me van a decir lo de los anteojos, sí, me los olvidé.